Nos convoca una decisión de la Corte Suprema de Justicia el día de ayer, que contiene 219 páginas, donde resuelve abstenerse de abrir investigación en relación al senador Iván Cepeda Castro. Pero al mismo tiempo toma otras determinaciones que quizás prefiero que sea Iván el que haga referencia a las mismas. Yo lo que tendría que decir es que, habiendo actuado en la defensa de Iván, desde un comienzo se sabía con toda claridad que era una acusación temeraria. Y en efecto, desde hace varios meses yo había solicitado a la Corte Suprema de Justicia que archivara el caso. Y también solicité que se compulsaran copias para hacer investigaciones. A Iván Cepeda se le ha señalado públicamente como comprometido con un cartel de falsos testigos. Y creo que esta decisión de la Corte, de forma tajante, deja claro que el cartel de los falsos testigos funciona desde otro lado. Y funciona concretamente desde un aparato criminal para el caso concreto, que funcionó como una especie de telaraña con hilos comunicantes, como un aparato organizado de poder y haciendo uso del derecho penal internacional con el hombre de atrás, el que maneja esos hilos comunicantes. Para el caso, el denunciante Álvaro Uribe Vélez, actuando en un concierto criminal con personas de su partido, realizando diferentes tareas donde él no necesitaba un contacto directo incluso con algunos de los testigos que allí llegaran. Y se llegó al colmo de presentar testigos que decían que ofrecía el senador dinero para hablar contra o declarar contra Álvaro Uribe Vélez, testigos que ni siquiera, jamás tuvieron contacto con el senador. Y eso quedó absolutamente claro. Por supuesto que hubo testigos que también sí tuvieron contacto con el senador, pero que también sus declaraciones quedaron absolutamente desvirtuadas. Me parece que esta decisión de la Corte es un preámbulo de lo que tiene que seguir haciendo la justicia colombiana y es un preámbulo en lo que tiene que ver con el camino que debiera recorrer en las investigaciones y juzgamiento de quien se ha valido de la calumnia, del engaño, de la mentira, de los montajes judiciales, porque aquí claramente se tramó, se confabuló un montaje contra el senador y que hoy ha quedado claro con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, su sala penal. Expresar mi agradecimiento y reconocimiento a los doctores Reinaldo Villalba, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y al doctor Ramiro Bejarano, quienes han de manera muy calificada realizado mi defensa ante este largo y bastante complejo proceso judicial. Yo quiero recordar rápidamente los hechos de esta situación. En el año 2010 fui elegido representante a la Cámara e inmediatamente me convertí en vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos y también en miembro de la Comisión de Paz. Llegué a ser copresidente de la Comisión de Paz y también me hice parte de la Comisión Segunda Constitucional, que tiene que ver con el orden público y las fuerzas militares. Una de las tareas que emprendí con más ahínco desde esa posición fue la situación carcelaria y penitenciaria en el país y realicé múltiples visitas a las cárceles, tuve contacto con muchos de los reclusos del país atendiendo distintas situaciones humanitarias y en el año 2011, por petición de dos de esos reclusos, quienes eran ex paramilitares, pertenecientes al bloque Metro, el señor Pablo Hernán Sierra y el señor Juan Guillermo Monsalve, les tomé una declaración que transmití inmediatamente a la Fiscalía General de la Nación y a quien era la fiscal de ese momento, la doctora Vivian Morales. Esa declaración o esas dos declaraciones fueron hechas por expresa solicitud de ambos y además de eso
revelaban hechos supremamente graves. Eran la narración de la conformación del grupo paramilitar Bloque Metro en la hacienda Guacharacas, perteneciente a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, y en esas declaraciones comprometían ellos también a los hermanos Santiago y Pedro Gallón Henao, a los hermanos Luis Alberto y Juan Guillermo Villegas Uribe en la conformación de ese grupo paramilitar que desarrolló una acción tenebrosa en el municipio de San Roque, en Antioquia, realizando varias masacres y asesinatos selectivos. No voy a narrar el contexto de esos hechos, están suficientemente explicados en otros contextos. A raíz de esa situación vinieron amenazas y posteriormente 2 atentados contra el señor Juan Guillermo Monsalve en 2 cárceles del país. El señor Juan Guillermo Monsalve, que lleva el alias de Guacharaco, fue, además de eso, el hijo del administrador de la hacienda Guacharacas. Ante esa situación realicé 2 debates de control político. Un primer debate que se realizó hacia el 2012 o 2013 en la Cámara de Representantes y posteriormente uno que tuvo mayor resonancia en el Senado de la República en septiembre del año 2017. En ese día, el día del debate, el senador Álvaro Uribe, antes de que yo interviniera, se paró, hizo una intervención y salió a la Corte Suprema de Justicia a denunciar o a reforzar la denuncia que ya había interpuesto en mi contra con 2 supuestos testigos que afirmaban que yo había estado de visita en la cárcel de Itagüí ofreciéndoles dinero, ofreciéndoles una serie de prebendas para lograr falsos testimonios que inculparan y que lograran llevar a la cárcel a los hermanos Uribe Vélez como conformadores de grupos paramilitares. A raíz de eso se desarrolló otros episodios, aparecieron otros testigos. En total, en mi contra aparecieron 5 testigos, otros testigos que afirmaban que igualmente yo tenía relación, por ejemplo, en el caso del señor Areiza, con falsos testimonios en el caso del exgobernador Luis Alfredo Ramos, por ejemplo. Y eso todo fue cogiendo la forma de una acusación en mi contra como supuesto determinador o jefe de un cartel de falsos testigos. Pues bien, el magistrado ponente, el magistrado Barceló, tomó la decisión de desarrollar un procedimiento reservado en medio de la investigación. Eso significa que los procedimientos que realizó la investigación que se llevó a cabo fueron procedimientos que no conocimos ni nosotros en calidad de acusados, ni quien hizo la acusación. En el transcurso de ese procedimiento se realizaron acciones como, por ejemplo, interceptaciones telefónicas y de comunicaciones, y también inspecciones judiciales y seguimientos a algunas de las personas involucradas en esta investigación. Y aquí viene lo fundamental. No solamente esa investigación demostró de una manera contundente que yo no tenía absolutamente nada que ver con ninguno de esos testigos que se me estaban a mí imputando como personas a las que yo estaba urdiendo para una acusación falsa contra los hermanos Uribe Vélez, sino que además se demostró poco a poco que había realmente como lo ha dicho Reinaldo, un concierto criminal para presentarme como el instigador de esos falsos testimonios. Y aquí van apareciendo en la escena, y ustedes lo podrán encontrar en la sentencia, uno tras otro personajes que bien son parte de esos testigos que se intenta utilizar en mi contra, o también intermediarios, como por ejemplo el señor Juan Guillermo Villegas Uribe, que como lo dije, fue acusado por el señor Monsalve y por el señor Pablo Hernán Sierra de ser uno de los clanes familiares que estaba detrás de la conformación del grupo paramilitar. El señor Wilser Molina, por ejemplo, que es hoy en día alcalde de la población de Amagá, que fungen como intermediarios en este proceso de buscar estos testimonios y otros
porque aquí también aparecen ofrecimientos de testigos para otros casos, como por ejemplo el de la Haro y de la Granja, masacres del Haro y la Granja, en donde estos señores recolectan testimonios también para defender al señor Álvaro Uribe en esas otras acusaciones que le han hecho. Y como desarrollo natural de ese proceso de interceptaciones, aparece también, por supuesto, en algún momento el propio Álvaro Uribe haciendo llamadas o recibiendo llamadas desde los números interceptados. Y aparece recibiendo información, y aparece en ese contexto también interesándose por los testimonios, y en un momento determinado aparece en una reunión realizado en un negocio de frutas en Medellín, reuniéndose con el señor Villegas y con otro sujeto que según la Corte, reunión que tiene que ver con parte de este entramado que se está montando y que se está elaborando en mi contra. Bueno, también el magistrado constata que en momentos claves de esa interceptación telefónica o de comunicaciones, misteriosamente en la Sala Esperanza de la Fiscalía General de la Nación, conversaciones que han debido ser grabadas no aparecen en los días que son fundamentales en la investigación. Días en los cuales hay declaraciones ante la Corte, días en los cuales se supone hay conversaciones que definen esto, y en ese encuentro que se produce en el negocio de frutas, al día siguiente el senador Uribe y el señor Villegas Uribe, o pocos días después de ese encuentro, en una de esas conversaciones el senador Uribe aparece diciendo que él tiene la certeza de que está interceptado por parte de, y no voy a repetir aquí la expresión vulgar que utiliza el senador Uribe para calificar a los funcionarios judiciales que están realizando esa labor, y dice que va a denunciar el hecho de la interceptación a través de su cuenta de Twitter, cosa que realiza. Es decir, lo que señala la Corte Suprema es que al parecer hay filtraciones en la Sala Esperanza y que las personas que están siendo investigadas por la Corte Suprema están recibiendo información de primera mano sobre lo que está ocurriendo en ese proceso de investigación. En conclusión, y para no alargar esta historia, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado compulsar copias para que se investigue al senador Álvaro Uribe, a varias de estas personas que están en ese entorno y que aparecen fungiendo como intermediarios, repito, en la búsqueda de esos testimonios. La Corte ordena además que se presente un informe detallado sobre el estado actual de la investigación que lleva el número 45.110 sobre hechos que fueron denunciados en este proceso, como por ejemplo la situación presentada en la Hacienda Guacharacas, y también ordena que se remitan copias de esta investigación a procesos que están en curso y sobre los cuales ha habido en estos días repercusiones públicas, como por ejemplo el caso del grupo paramilitar llamado Los 12 Apóstoles, o como también el caso, ya lo mencioné, de las masacres del Haro y la Granja. Y también ordena la Corte saber qué está pasando en la Sala de Interceptación Esperanza, ante la situación de que es posible que haya personas que tienen suficiente influencia para lograr que las investigaciones reservadas que se están llevando a cabo en esa sala se filtren a quienes están siendo investigados. Y también la Corte pide que se adopten medidas de protección para los señores Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve, que son quienes hicieron las primeras declaraciones en contra de los hermanos Uribe. Esta es una decisión sin precedentes, es una decisión en la cual, por primera vez, hasta donde tenemos conocimiento, el senador y expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago no aparecen siendo objeto de acusaciones de terceros o de documentos de otro tipo, sino en el cual aparecen actuando a través de estas interceptaciones en hechos que para nuestra opinión y análisis son evidentemente actos delictivos. Y por lo tanto nosotros esperamos que una vez que hay semejante acervo probatorio, lo que se produzca a continuación es una investigación contundente con relación a estos hechos tan graves y también con relación a los otros procesos que están en curso ante la justicia colombiana
que implican a los hermanos Uribe Vélez. Y también, esto es, digamos, de suyo, y no lo digo para generar polarización ni nada que se le parezca, sino en un momento en el que el país está en un proceso de verdad con relación a hechos muy graves que ha conocido el país en desarrollo de este conflicto armado y de la violencia que se ha desarrollado. Yo esperaría que el senador Uribe tenga el decoro de decirle la verdad al país y que tome una decisión que yo espero sea digna con relación a sus electores, porque una persona que está involucrada en semejantes hechos no creo que tenga ni las condiciones morales ni las condiciones de condición cívica para aspirar, en este caso, al Congreso de la República el próximo 11 de marzo. Muchas gracias por estar aquí. Yo dejaría para que ustedes hagan preguntas, sobre todo al doctor Villalba, que tiene, digamos, el conocimiento. Senador, hablaba de unas interceptaciones de unas grabaciones que explicaba al senador Álvaro Uribe Vélez en relación con Alfredo Ramos. ¿En qué consistía, digamos, Las grabaciones no hablan del caso Ramos, pero lo que sí aparece en el transcurso de la investigación es que varios de estos testigos que se utiliza en mi contra fueron utilizados también para descalificar testimonios y acciones que se han producido en el expediente que tiene que ver con la presunta relación del exgobernador Ramos con grupos paramilitares. Y eso está ahí claramente determinado y se produce también intentando asociar mi responsabilidad al hecho de que aparezcan unos testigos en el caso Ramos. ¿Alguien más? Bueno, ¿qué medidas se van a tomar? Es que compulsa de copias, se ha conocido muchas compulsas de copias en el caso del expresidente Álvaro Uribe, en varios casos, y realmente no ha pasado nada. ¿Qué puede ser diferente ahora? Ha pasado con los reportes, ha pasado con el velado, falsos testigos como Zeus, pero entonces, ¿qué pasa con compulsas de copias? ¿Qué puede pasar realmente esta vez? Sí, realmente han sido numerosas las compulsas de copias en relación al expresidente Álvaro Uribe. Considero que este año se han producido dos muy importantes compulsas y que tienen que ver precisamente con el Tribunal de Medellín y ahora la decisión que favorece o donde se abstiene de iniciar investigación contra el senador Iván Cepeda. Son dos decisiones bien importantes y que tiene, como dijo el senador, más allá pruebas testimoniales, ya tenemos pruebas de audio, y creo que estas compulsas y las anteriores también, que han sido muy importantes, incluso de Justicia y Paz, tienen que ser el soporte, la base para iniciar el camino de investigación y juzgamiento contra Álvaro Uribe Vélez, porque la justicia no ha cumplido con su rol en ese sentido. Así como saludo esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, recordemos que en el caso de Daniel Coronel, en vez de decidir y reconocer que sí se había cometido los delitos por los que se había denunciado calumnia e injuria, la Corte en su momento resolvió pegarle un regaño. Yo creo que ya no es hora de regaños, ni de consejos, ni de llamados de atención, sino que la justicia tiene la obligación ahora de operar. Y creo que la sociedad colombiana y los periodistas tienen que estar muy atentos para que efectivamente esa tarea se realice. El expresidente Uribe habría cometido unos delitos en su opinión en su análisis jurídico con esas interceptaciones, pero concretamente, ¿qué dice? Dice poco. Regularmente lo que transcribe la sentencia, y ustedes lo van a ver, son frases muy lacónicas del expresidente, salvo en el momento en que señala que sus investigadores son unos tales por cuales. Es el contexto de las conversaciones. Es el hecho de que Uribe esté recibiendo información de dónde tiene que ir a buscar testigos. Es la relación con personas que están evidentemente en actitud de amenazar
a quienes fungen como falsos testigos en mi contra, presionándolos y recibiendo informes de esa actividad. Es evidente que la posición que tiene en esos audios no es otra sino de aquel que está recibiendo un informe sobre actividades que a mi modo de ver son claramente irregulares, por no decir que son delitos. Cuando alguien le dice, le tengo un testigo que va a ser muy útil en lo del aro, es una persona que realmente sabe lo que pasó allí, que va a hablar en contra de los bandidos y se lo puedo tener listo para dentro de unos pocos días. Es evidente que allí hay una actividad en la cual se está urdiendo y prefabricando una, como lo decía Reinaldo, telaraña para que alguien caiga en esa red. En este caso, la víctima era yo, pero también ha habido otras víctimas de ese procedimiento. Yo quiero aquí recordar el caso del magistrado Iván Velázquez, a quien se le aplicó exactamente el mismo procedimiento. Cuando ahondó en sus investigaciones con relación al caso Tasmania, para recordar de qué se trata, fue exactamente lo mismo. Apareció un testigo con un escrito diciendo que él había ido a la cárcel a ofrecerle unos beneficios. Bueno, ahora ya tenemos no solamente la investigación sobre determinados elementos, no, tenemos toda la película de cómo es eso, de cómo hay gente que va a las cárceles, busca, trabaja, le lleva el informe al otro, al jefe, y entonces el jefe dice, bueno, hagan esto, hagan lo otro. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. Esa es una situación. Y la otra es esta. La pregunta es, ¿y qué clase de poderes mentales tiene el senador Uribe para saber que lo están con certeza interceptando? ¿Y cómo es que él en su cuenta de Twitter lo asevera horas después de que ha ocurrido un hecho de investigación? ¿Es acaso una especie de hombre que tiene poderes mentales? No, aquí hay evidentemente una situación que debe ser investigada, y no es la primera vez tampoco. Que hay que recordar que hay otras investigaciones en las cuales se ha sostenido que hay personas vendiendo información al entorno del senador y expresidente. No voy a mencionar los casos. Ahora, voy a volver un poco sobre la respuesta anterior que daba el doctor Villalba, a decir lo siguiente: a mi modo de ver, esta decisión tiene, como lo decía, una diferencia con otras, y es que aquí hay una flagrancia. Esto no es un asunto simplemente de que tal o cual persona supone o vio o escuchó, no, aquí hay unas personas que están siendo sorprendidas en medio de una situación delictiva. Y yo quiero decir que en otras decisiones la Corte ha actuado de otras formas, pero en esta ha tenido una decisión que yo considero es muy importante y que esperamos, ya que Uribe en este caso no tiene que responder ante la Comisión de Acusaciones, sino ante la Corte Suprema, que ese comportamiento ejemplar que han mostrado los jueces en esta oportunidad se mantenga.